Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Nos llamáis las ovejas negras, los raros, los perdedores, el último de la fila, el patito feo, los traidores. Pero somos la mirada encendida en vuestros ojos apagados, un nudo en la garganta, las cuerdas vocales de los callados, la letra de los analfabetos, el traductor censurado, los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aceras, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas, todas en alto. Somos el peón sin rey, jaque mate al tablero cuadrado, la mota en el ojo, el palo en la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis, el jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos hombres. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último programa del año. Hoy nos volvemos a encontrar con Luciana López Olcer, Emilia Mondragón y quien les habla, Mara Torosian, para abordar un tema importante para el movimiento feminista que se lo conmemora cada 25 de noviembre. Hablamos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe. Es allí donde se decidió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, con el fin de visibilizar, reflexionar y erradicar este tipo de violencia. La fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas Mirabal, 3 militantes y defensoras de los derechos humanos de la República Dominicana, conocidas también como las mariposas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Más de una década después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 54/134, resolvió que a partir del año siguiente, el 25 de noviembre, sería la fecha estipulada como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el año 2009, en Argentina, la Ley número 26.481 define las violencias por motivos de género como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. En 2023, esta normativa se amplió. A partir de la promulgación de la denominada Ley de Olimpia, se incorpora en la Ley 26.485 los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Para hablar un cachitín más de los tipos de violencia, podemos entender la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, la violencia económica, simbólica, política y digital.
Son 7 en total, si quieren después las vamos charlando cada una de ellas, que es interesante saber, digamos, cada una. A su vez, la ley número 26.485 define como modalidades a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia por motivos de género en los diferentes ámbitos y se encuentran comprendidas del siguiente modo: la doméstica, la institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y pública política. ¿Sí? Están descritas en el artículo 4. A partir de la sanción de instrumentos normativos que garantizan los derechos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y todas las identidades de género no cis heteronormativas, comprendemos las violencias en un sentido más amplio como violencias por motivos de género. Para que se entienda mejor, llamamos violencia de género a un acto de abuso de poder. Esto es importante como remarcarlo, que se ejerce contra las mujeres o contra las personas LGBTI+, por parte de quienes tengan o hayan tenido algún vínculo con ellas, con el objetivo de dominar, controlar o agredir, ¿sí? Como para tener en cuenta también una de las prevenciones, porque este día se lo conmemora principalmente para, ¿no es cierto?, reflexionar y prevenir sobre todo y erradicar la violencia de género. Bueno, una de las prevenciones más fuertes, podemos decir, del Estado es la implementación de la ESI en las escuelas. Sí. Así que una mención especial para ellas. Esto es como a modo de introducción para poder hablar de este gran tema. Sí, porque mencionas varios tipos de violencias. Exacto. Y es como que uno podría decir, la violencia es, por lo general uno está acostumbrado a que sea lo que deja marcas porque tiene que ver con golpes y demás, pero hay un montón de tipos de violencias que no necesariamente dejan marcas visibles, llegando al caso, y que muchas veces encima en la sociedad a veces se diluye un poco la importancia de ciertas situaciones. Justamente por eso, como, pero están haciendo mucho, como que nos quejamos de todo, demás. Y no es así el caso, ¿no? A veces, la violencia también es una cuestión de menosprecio hacia el otro y de desvalorizarlo, simplemente por una cuestión de identidad de género. De creerse superior y tener el poder ese de denigrar a la otra persona. Estás hablando mucho de la violencia psicológica, si queremos como ubicarla dentro de estas que nombramos. Entre otras, como la simbólica también, entre otras, o la verbal, hay muchas, y que yo creo que, a veces también hay sectores de la sociedad que no son, y muchas veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos, y cuando el otro viene a denunciar esas cuestiones de violencia, se lo toma muchas veces como si fuese menor. Pero porque hay una cuestión ahí de privilegios que muchas veces no se reconoce. Sí, tal cual. Hay muchos casos en donde, en un futuro, digamos, cuando también no... Sí, partamos también de la base, por ejemplo, la que mencionaste, Emilia, esto de que hay cierto tipo de denuncias y de violencias como que se las minimiza, digamos. Por ejemplo, en Argentina existe una ley que se sancionó hace mucho que considera el piropo como acoso verbal, acoso callejero. No sé bien si sirvió mucho, la verdad, porque en lo personal a mí, por ejemplo, ya no me sucede más eso, por suerte. Ya no, antes de piba sí, era muy constante. Pero sí, si alguna de nuestras oyentes llegó a vivir alguna de estas situaciones, que nos comente en nuestras redes, si quiere, si tiene ganas, no es obligación, si ha tenido alguna de estas situaciones y ha podido actuar en los marcos de esta nueva ley que es bastante reciente también. Es que yo creo que depende también del lugar, porque por ejemplo en Capital, que fue donde... Porque yo lo que tengo entendido es que esa ley solamente está aplicada en Capital Federal. Solo es de ahí. No es a nivel nacional. No, es a nivel nacional. Que lo que yo tengo entendido. Y yo entiendo que, por ejemplo, en Capital sí. O sea, de verdad que pasó, porque no eran piropos, definitivamente no eran piropos lo que te decía. Claro, eran guarradas. Sí, ya eran cosas que encima la gente, había gente que se acercaba mucho,
eran situaciones bastante incómodas, o sea, y no importa cómo una fuera vestida, o sea, te decían siempre cosas igual. Y cualquier persona en cualquier lugar era bastante incómodo y realmente te daba miedo porque no era un piropo lo que te estaban diciendo. Y sí, después de esa ley, la verdad que se empezó a aplicar, más allá de todo también, o sea, de esto, de que también era como, ay, pero que también había cuestiones de las mismas mujeres, o sea, como, bueno, ahora cómo voy a saber si estoy linda o no. Yo lo escuché muchísimo a eso. Posta. Y es como, ¿de verdad necesitas que un varón te grite algo en la calle para sentirte valorada? Y bueno, no sé, hay chicas que claramente sí, pero porque también tenemos muy mal entendido, o sea, el concepto de cómo valemos como mujeres. O sea, si solamente la belleza es lo que nos hace válidas en una sociedad, también está muy tergiversado todo, ¿no? O sea, no culpo a las mujeres, porque creo que también es eso, es también ser conscientes de qué es lo que significan esas cuestiones. Pero bueno, volviendo al tema, y bueno, o sea, quizás después me gustaría, Mara, que vayas como comentando un poco más qué significa cada tipo de violencia. Dale. Si querés, lo puedo decir ahora. Dale, yo, bueno, o sea, también como que iba a incorporar un poco, porque este programa es un poco interactivo entre las tres, aprovechar a incorporar una artista que bueno, no nació en Argentina, ella nació en Alemania, pero se nacionalizó argentina porque se casó con un fotógrafo también argentino, ella era fotógrafa, que es Grete Stern. Ella se nacionalizó argentino porque vinieron a vivir acá durante justamente la ocupación del nazismo en Europa, donde ellos vivían antes. Ella se egresó de la escuela de la Bauhaus, que fue una escuela de diseño y fotografía muy reconocida mundialmente, pero que también cierra cuando llega el régimen nazi. Y bueno, la verdad que para mí es una fotógrafa que me encanta, pero que justo viniendo al tema, yo lo que quiero rescatar es una serie de obras que ella hizo que se titularon Sueños y que eran fotomontajes que quizás para ahora que estamos tan acostumbrados a lo digital nos parece como estamos acostumbrados a ver fotomontajes digitales, pero en ese caso era todo manual, o sea, hacer un fotomontaje con fotografía era saber justamente cómo manipular todas las impresiones y hacer superposición, hacer distintas cuestiones técnicas de la imagen, que es muchísimo más difícil que hacer lo que hacemos ahora con Photoshop. Claro. Pero bueno, y más allá de eso, ¿por qué ella hace esta serie? Porque en un momento ella empieza a trabajar para una revista que también estaba destinada a mujeres, que era la revista Idilio. Idilio, justamente la palabra significa como toda esa ensoñación que uno hace con respecto a lo romántico. Era estas típicas revistas destinadas a mujeres y que tenía una columna que se llamaba El psicoanálisis la ayudará, donde el director de la revista, un varón, que era sociólogo, Gino Germani, que era el director de la revista también, firmaba con el seudónimo Richard Rest y que era el que hacía las interpretaciones de los sueños. Y ella, Grete Stern, lo que hacía era la interpretación del sueño, pero a través de la imagen. Y lo curioso de estas imágenes que ella hace es como todas las lectoras mandaban distintos sueños, pero en todo se termina reflejando cómo la mujer se sentía de alguna forma aprisionada. Porque vemos que en las distintas fotos aparecen mujeres encerradas en jaulas de vidrio o en jaulas, digamos, de pajaritos, como si ellas fuesen el pajarito que está dentro. Algunas que están como usando algún teléfono o algo, pero no tienen boca, que no pueden hablar. Y distintas situaciones así, incluso hay una de una mujer muy joven en la que hay como una especie de tortuga, o sea, es como un varón, el cuerpo de un varón con una cabeza de tortuga que la está acosando, ¿sí? Y ¿qué año es todo esto? Todo esto desde el 1948 y 49, más o menos, sí, 48 y hasta el 52 hizo todas estas columnas, o sea, con estas imágenes que ella representaba de los sueños. Y incluso eso, hay muchas fotos que se llaman mujer objeto, porque es como que la mujer aparece como el objeto del varón. O sea, como si fuese, por ejemplo, ya una lámpara o un pincel, como si fuese una cosa. Y lo curioso de todo esto es que ella estaba representando sueños de mujeres que escribían a la revista justamente sus sueños y eran de distinta situación social, o sea, eran mujeres de clase obrera, mujeres de clase media, más que nada las que más escribían, y ella, digamos, o sea, representaba estos sueños en forma de imagen, y como de alguna forma es como que representaba la opresión de la mujer en ese momento.
Sí, Simplemente su estatus social, todos tenían el mismo... No pesar. exacto, y como hasta en el inconsciente trabajaba esto de sentirse aprisionadas o de sentirse limitadas a esta situación. Bueno, Greta Stern entonces en estos fotomontajes, que en total eran más o menos 150, que algunos se guardaron, otros efectivamente los compró lo que es el Museo del Malva, que es un museo privado y ahora forman parte de esa colección, que de tanto en tanto hace una exposición solamente de la autora, de esta artista. Justamente un poco lo que reflejan es eso, como si mujeres de distinta situación económica en nuestro país en ese momento iguales sentían como el mismo peso, y que incluso es importante también tener en cuenta los años, porque es 1948 hasta 1952 se hizo, y piensen que el voto femenino recién en Argentina se logró en 1947, o sea que ya había otra idea de la mujer en ese momento, de una mujer mucho más participativa en lo social, y que bueno, estaba tratando de imponerse como una mujer más independiente después de luchas y luchas de mujeres como Alfonsina Storni, como otras tantas que trataron de justamente, bueno, como Julieta Lanteri también, que hicieron posible eso incluso 20 años después que ya ni existían, ¿no? Pero bueno, nada, este es mi aporte, y un poco lo que yo veo ahí también es como, de alguna manera hizo visible una violencia que pasaba desapercibida, o sea, de cómo la mujer... Lo sacó en realidad, claro, porque era de ser un sueño, Sí, ¿viste? Es sacarlo a publicaciones, a ser visto e incluso observado, mirado con detenimiento y para pensarse. Así que es súper interesante, digamos, su trabajo. exacto, y que incluso, bueno, una historiadora actual, ¿no?, argentina, que es Georgina Glusman, ella, por ejemplo, hacía publicaciones en las que mostraba las portadas de la revista, que era esta revista Idilio, y que tiene que ver con toda esta felicidad creada por el romanticismo, y cómo adentro estaban las fotografías de Greta Stern y cómo chocaban, ¿no? Porque como que las portadas son como mujeres admirando a los hombres y tipo todo así como muy enamoradas y ensoñadas. Y después, o sea, adentro el verdadero sueño de la mujer, que era como una pesadilla estar realmente todo el tiempo en la casa. Y, o sea, y como que sentía todo ese peso de que de alguna forma la familia y todo dependía un poco de ella. Y que al mismo tiempo por estos hombres era vista como una cosa, como un objeto que Me llamó mucho estaba la para ella. atención cuando vos decías esto de que justamente utilizaba muchas cosas para hacer referencia a mujeres, o sea, objetos, digamos, como mujer-objeto básicamente. Claro. Como decía, esa referencia es súper interesante. Sí, decían, o sea, se lo llamaba así. Por ejemplo, hay uno que se llama artículos eléctricos para el hogar, y es como que la mujer fuese la lámpara, o sea, como que ella, digamos, es la lámpara y bueno, el hombre la enciende o la apaga y cosas así, o sea, como que forman parte, o sea, como un poco eso, es como todo muy irónico y al mismo tiempo no tiene, es una lectura que se la puede hacer, que no es tan complicada, pero al mismo tiempo está hecho de una forma que, como les digo, ahora capaz parece muy fácil hacer estos fotomontajes, pero en su época no. O sea, que mostraba también la capacidad técnica que ella tenía para desarrollar todo esto. Ella trabajaba con los fotomontajes. Ella trabajaba con fotos donde hacía que sus familiares y gente que ella conocía actúe, Ajá. fueran, digamos, como los protagonistas, por eso a veces algunos se repiten. Y después sacaba fotos que ella, o sea, los paisajes o lo que se ve de fondo eran imágenes que ella ya tenía o que iba y tomaba para, digamos, o sea, incorporarlas en esas, digamos, imágenes. Así que era un trabajo bastante pesado, sí. Y que Planificado, digo. pues, totalmente. Y que encima era como bastante rápido porque era de una semana a la otra tenía que hacerlo. Claro. Como que no era que tenía mucho tiempo como para dedicarse. Así que la verdad que era un trabajo bastante rápido. ¿Las tenía que seleccionar o era una por vez? Ella en realidad no la seleccionaba. Ella, digamos, lo que hacía era responder de forma visual al análisis literario que hacía justamente el director de la revista, que justamente era el que hacía el desarrollo sociológico, porque era sociólogo Gino Germani, y que bueno, incluso Caja Negra, que es una editorial argentina también, sacó hace poco un libro que trata sobre Gino Germani y su desarrollo en la sociología, y aparecen todas estas imágenes de sueños que había hecho Greta Stern. Mira, Sí.
Así que bueno, ese es mi aporte, digamos, al tema, que bueno, creo que es importante también eso, a veces cómo se puede mostrar la violencia de otras formas, y que creo que el arte también refleja muchas veces eso, incluso bueno, que las artistas mujeres muestren este tipo de situaciones también es distinto, ¿no? O sea, como que dan una visión que es la que una suele tener, ¿no? Es más cercano. Tal cual, es así. Bueno, como ya hemos mencionado, nuestro último programa de la temporada es multidisciplina, así que vamos a tener también un mini segmento de la oveja cinéfila, en el cual me pareció importante hablar un poquitito sobre un documental que hace poco se estrenó en Netflix y que está basado en una historia real. Se trata de María Soledad, El fin del silencio, un documental dirigido por Lorena Muñoz que relata todo lo vivido durante la investigación y juicio del femicidio de la joven catamarqueña María Soledad Morales en el año 1990. Paso entonces a hacer un breve resumen de lo acontecido hace 34 años. María Soledad Morales nació el 12 de septiembre de 1972 en Valle Viejo, provincia de Catamarca. Era hija de Elías Morales, un empleado público, y de Ada Reizado. Le gustaba escribir poemas, era una buena estudiante y le había comunicado a su madre que cuando terminara el secundario estudiaría para ser maestra jardinera, ya que era una carrera corta y con su sueldo ayudaría en los gastos de la casa. Era la segunda de 7 hijos de una familia de clase media trabajadora. En la noche del viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, quien por entonces cursaba el 5º año de la secundaria, asistió a la discoteca Le Feu Rouge, en donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. Sus padres le habían dado permiso para quedarse a dormir en la casa de una compañera suya, y María Soledad les dijo que volvería alrededor de las 16 horas del día siguiente, pero no fue así. En la madrugada del 8 de septiembre, entre las 3 y las 3:30, Luis Tula, un individuo maduro que, según relatos de los compañeros, era su novio, la recogió en la discoteca donde se celebraba la fiesta de su promoción de bachilleres y la invitó a otra discoteca llamada Clibus. Allí le presentó a otros individuos, hijos de funcionarios públicos y policiales de la provincia, entre los que se encontraba Guillermo Luque, y de acuerdo con testimonios de empleados de la discoteca, salió de allí obnubilada, acompañada de varios hombres que la subieron a un vehículo. Nunca más sería vista con vida. A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza, a 7 kilómetros de la capital, el cuerpo de María Soledad fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada. La escena del hallazgo fue alterada, manipulada por 3 individuos vistos por un colectivero. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores, violadores y asesinos. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas, ya que su cuerpo estaba totalmente desfigurado, con la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba el cuero cabelludo, las orejas y un ojo. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la policía de la provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreira, padre de uno de los asesinos, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran, borrando huellas y señales de modo irrecuperable. Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, a quienes coloquialmente se los llamaba los hijos del poder. Los medios de comunicación difundieron que eran sospechosos del crimen los jóvenes Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de la policía. Se tardó más de 2 meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente. En esas condiciones, Ángel Luque declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el Gobierno Nacional, a cargo entonces del presidente Carlos Menem, interviniera primero el Poder Judicial de la provincia, luego el Poder Legislativo y finalmente el Poder Ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi,
continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia y aliado de Menem. Para aclarar los hechos, Menem envió al ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, quien fuera también represor que desde el abril de 2011 está en cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, valga aclarar, y que en aquel entonces también demostró falta de voluntad en la resolución del caso y una abierta complicidad con los acusados. Solo 2 personas fueron condenadas por este crimen, por la violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes, aunque se estima que participaron más hombres. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión y Luis Tula a 9 años. Todo esto habiendo pasado 7 años del día fecha del crimen. Hoy, obviamente, están en libertad. Tras su asesinato y en modo de protesta, se realizaron multitudinarias marchas de silencio, organizadas por la monja Marta Peloni, la rectora del Colegio de Monjas del Carmen y San José, donde asistía María Soledad en reclamo de justicia. El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir este asesinato desencadenó históricas movilizaciones populares, que contaron con el apoyo de amplios sectores de todo el país, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio. Se pusieron de manifiesto las condiciones semifeudales del ejercicio de poder en muchas provincias argentinas y se produjo un considerable cambio político en Catamarca. Después de 34 años cumplidos del femicidio de María Soledad, continúa sin esclarecerse la participación de otras personas. Porque, bueno, como mencioné hace un rato, los únicos condenados fueron Luque y Tula, cada uno obviamente con mínimas condenas para lo que realmente hicieron, y bueno, que hoy gozan de libertad porque ya las cumplieron para la ley. Sí, este caso, bueno, viendo un poco, o sea, la directora desde el lado de, bueno, Muñoz, que es la directora, se ve que estuvo, bueno, hablando con Rita Segato y, bueno, leyendo, digamos, a Dora Barrancos, que justamente cómo tratar, o sea, el tema, porque justamente durante la época en que se fue desarrollando el caso, a los varones casi ni se los mostraba, se cuidaba muchísimo de no mencionarlos, y en cambio a ella se la ponía, una chica de 17 años, se la ponía como la mala víctima, como alguien, digamos, o sea, que se la buscó de alguna forma, como que ya sabía que tú era casado y todas estas cuestiones que siempre hacen foco en la víctima en sí y no en los victimarios. O sea, y como que el varón acá desaparece, que esto pasaba muchísimo. Creo que, bueno, últimamente como que se escrachaba más y se buscaba mostrar a los victimarios justamente por eso, porque los medios de comunicación todavía ponen sino a la víctima y empiezan a cuestionarla a ella como si tuviese alguna responsabilidad, y que bueno, justamente lo que dice Muñoz un poco es que si muere una mujer argentina por día, en realidad el victimario es el hombre promedio, o sea, como que cualquier varón se siente en derecho de eso. Y ella, bueno, un poco lo que terminaba diciendo es hacer este documental nos permite desmontar algo que todavía es una práctica habitual. Cuando volvemos a mirar estos materiales vemos cómo la justicia cuestiona y pone sobre la lupa el accionar de la víctima, de una nena prácticamente, que fue al baile con los únicos zapatos que tenía, que eran los que llevaba todos los días a la escuela. Que bueno, yo creo que queda re fuerte eso. Sí. Que creo que a veces también esto, que capaz a veces con las redes sociales y cómo los chicos, que yo en serio creo que los padres deberían tener más cuidado cuando los jóvenes, o sea, buscan tener redes sociales, porque por algo son para mayores de 18 años, y que tener un Instagram no es divertido, y empiezan a ver cosas y hacer cosas que tienen que ver más con el mundo de los adultos, que no está bueno, y o sea, que creo que también hay mucho adulto que no se da cuenta de que un niño está haciendo eso, no le da derecho a hacerle nada. O sea, que es como, esto de mirá qué vivas que están o qué vivos que están. Y en realidad no, o sea, uno cuando era adolescente sigue siendo un niño, una niña, un niño, y o sea, y no es consciente de las consecuencias que pueden generar todas esas situaciones, ¿no? Y pasan estas cuestiones que creo que sí, la violencia no creo que hay forma de ser justificada de ninguna manera,
y que bueno, sabemos que tipo hay circunstancias en que justamente cuando hay personas de poder involucradas es muchísimo más difícil y la justicia muchas veces no hace lo que debería hacer. Y creo que nosotros ahí como sociedad deberíamos actuar también. Sí, por esa razón en los 90 el caso María Soledad fue tan emblemático, porque marcó un antes y un después también en lo que es el tratamiento de este tipo de casos. Más allá de que todavía no se hablaba de femicidio como lo que se conoce hoy, o sea, del crimen hacia la mujer por el hecho de ser mujer, marcó un antes y un después para mí también. Más allá de que era muy chiquita. Movilizaciones. Claro, por eso. Sí, fue todo el país se movilizó. Creo que el caso igual tiene sus toques bastante chocantes en la descripción que vos nombrás de cómo estaba la víctima y demás, que es como demasiado fuerte. Y sin ir más lejos, ni hubo casos similares no hace tanto. Sí, no, y que sea también este hecho de la violación esta en manada y de que sean cómplices todo un grupo de personas contra una víctima, también nos resuena a otras situaciones, digamos, en las que está la complicidad, digamos, entre ellos y también hay toda una complicidad de la sociedad ahí metida, descartando un poco lo político, que sabemos que está lleno de trabas impuestas, digamos, por conveniencia. Y bueno, por esa razón, me pareció importante traerles a colación este documental. Espero que lo puedan ver, está en Netflix, que después nos puedan comentar si quieren qué les pareció. Y otra de las cosas también que está muy bueno el hecho de que haya sido contado por sus propias compañeras. 34 años más tarde aparecen mujeres ya de 40 y pico, 50 años, contando, atreviéndose a hablar sobre lo que había pasado en ese momento, porque también aparecen muchas imágenes en las cuales les dicen que no se metan, que no hagan lío, que sin embargo la hermana Marta, que fue la directora del colegio, las cuidó tanto en ese momento como que también las incentivó a que puedan protestar, a que puedan hacerse ver. Por esa razón fue que surgieron las marchas de silencio también. Salieron a marchar, a visibilizar lo que estaba ocurriendo en total y absoluto silencio y luto por la muerte de su compañera. Bueno, estamos ya casi al final de este programa. No sé si alguna de ustedes, chicas, quiere terminar de acotar algo más. A mí me gustaría, si les parece, yo quisiera leer algo como importante de las medidas de protección contra las personas agresoras, para tener en cuenta, digamos, cuando se hace en la denuncia. Si es que se debe hacer una denuncia en casos más graves, digamos. Dice que no se necesita abogado o abogada para hacer esta denuncia, para pedir una renovación o ampliación de la medida de prevención. Si se necesita un patrocinio jurídico, es decir, un abogado o una abogada, podés acercarte al algún centro de acción jurídica, digamos, cualquiera sea, más próximo a tu domicilio para recibir el asesoramiento. El juzgado que interviene en la denuncia debe darte varias copias de la resolución que dicta la medida de protección, y estaría bueno que se repartir esas copias en los lugares a los que vayas seguido, como en tu trabajo, la escuela, tus hijos, tus hijas, en la casa de las personas vecinas y familiares, para que tu entorno conozca la situación de violencia y ayude a tu protección. Si la persona agresora viola la medida, se debe informar en el juzgado, porque la desobediencia de una orden judicial es un delito penal y por lo tanto no puede ser condenado. Así que esto a modo de observación, como que es importante y por eso lo quise decir. Así que bueno, chicas, hasta acá nuestro programa, finalizando el año. Nos volveremos a encontrar el año que viene, más renovadas, con energías, y bueno, les deseamos a todos que terminen excelente el año, a todos y todas,
Y bueno, alejado de todas estas situaciones, por favor, no es el programa más alegre, pero sí lo intentamos hacer como para concientizar, para reflexionar como siempre. Así que bueno, espero que también les haya sido de interés a todos. Bueno, gracias por habernos acompañado en este otro año más de Oveja Negra. No se olviden en seguirnos en nuestras redes, en nuestro Instagram, @ovejanegramgo. En YouTube y en Spotify pueden escuchar todos los programas de esta temporada. Pueden tomarse el tiempito en el verano si quieren, mientras están tomando tereré, ponen Oveja Negra y bueno, nos acompañan un poquito más. No sé si, Emily, ¿querés decirnos algo? ¿Algunas últimas palabras de este año? Bueno, sí, nada. Agradecida de estar acompañada también con ustedes dos, con Mara y Lu. Así que, y bueno, y con todo el público que sé que nos sigue y que nos escuchan y que tenemos muy buenas devoluciones de los programas. Que bueno, es un esfuerzo hacerlo, le ponemos la mejor onda, tratamos de hacer cosas que sean innovadoras y que también sean de nuestro interés. Y bueno, y esperamos también que siempre gusten y que sean también de interés para el resto. Así que bueno, seguiremos trabajando para generar esto, más cuestionarnos, ir aprendiendo todos juntos y bueno, ir construyendo quizás mejores grupos humanos, ¿no? Y mejores realidades. Totalmente. Ojalá que sí. Nos vemos el año que viene. Chau, chau. Disfruten las vacaciones de verano si tienen, obviamente. Y nada, que tengan un excelente fin de año y un buen comienzo de año 2025. Oveja Negra. Pintamax Pinturería, lo máximo en pinturas. Estamos en San Martín y Presbítero Espontón, Malabrigo. Encontrémonos en Instagram como @pintamaxmalabrigo. Corralón Rambaldo y Ramax Hormigones. Materiales de construcción, hormigón elaborado y fletes en general. Comunicate al 3482 26 76 20 o dirigite a Sarmiento 847. Seriflex, tu marca andando. Bolsas ecológicas para negocios y eventos. Contactanos al 3482 25 24 35 o a través de Instagram @seriflex.ok. En La Tecla Producciones. Diseño gráfico, fotografía, videos y sonido. Comunicate al 3482 60 58 16 o búscanos en Instagram como @enlateclaproducciones. Ariana Joyería y Relojería. Estamos en Sarmiento 1655, Malabrigo. Nos encontrás en Instagram como @Ariana Joyería. Farmacia García, San Martín 1435 en Malabrigo. Teléfono 3482 454 096. Luciana López Olsen, distribuidora de BioGreen. Aromatizantes de ambientes, textiles y cosmética vegana en general. Encontranos en Instagram como @lucy.biogreen.mgo. Loteo Residencial Altos del Este, Malabrigo, Santa Fe. Accede a tu lote hoy con una entrega mínima y cuotas en bolsas de cemento. Terrenos desde 226 metros cuadrados a 337 metros cuadrados. Todos los servicios incluidos en el precio. Loteo Altos del Este. Comercializa Rimax Reconquista. 3482 25 24 35. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Nos llama
amáis las ovejas negras, los raros, los perdedores, el último de la fila, el patito feo, los traidores. Pero somos la mirada encendida en vuestros ojos apagados, un nudo en la garganta, las cuerdas vocales de los callados, la letra de los analfabetos, el traductor censurado, los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aceras, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas, todas en alto. Somos el peón sin rey, jaque mate al tablero cuadrado. La mota en el ojo, el palo, la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis, el jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos hombres. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo a la diferencia, a las notas disonantes. Somos los besos prohibidos, de la presión nacen diamantes. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos, ¿por qué callar si nacimos gritando? Somos lo que somos lo que no veis, pero aquí estamos. Los diferentes, los olvidados. Diferentes, somos agua lejos de la fuente. Convertimos los quizás en siempres. Ayer inocentes cumpliendo condena, hoy la libertad obscena del valiente. Somos la inspiración, el arte, el poema. Somos la solución, ese es su problema. Somos veneno en las venas de mediocres. Cogemos cada emoción y hacemos topless. Ayer fuimos el silencio del perdido, hoy somos bombas que asombran tu oído. Los perros verdes, los genios, los tímidos, témenos. Y hoy somos no menos que fenómenos. Somos el país que no sale en tu mapa. Somos la florinata, nadie nos ata, nada nos mata. Somos ratas en tu altar, un nuevo avatar, el imperio friki contraataca. Éramos niños raros, hoy volamos libres. Fuimos Lorca, Basquiat, Spielberg. Ayer soñando solos en nuestro pupitre, hoy nos piden la mitad, damos el triple. Fuimos la cuerda floja, ahora movemos los hilos. Conocemos la verdad, te la decimos. Aprendimos esas cosas que nadie te enseña. No cabemos en tu caja, es tan pequeña. Antes nos silenciaban, ahora nos piden la foto. Somos el chicle en tu suela, tu bolsillo roto. Esos locos hablando con calma. Recibimos puños, ahora nuestra mano salva. Somos los que sprintan por tu indiferencia, los que brindan por la diferencia. La manada nos odia por tener luz propia y ese brillo no se copia. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos, ¿por qué callar si nacimos gritando? Somos los bichos raros, los perros verdes, los marginados. Tenemos el mundo en las manos. Somos los bichos raros, los perros verdes, los desviados. Disparamos lo que imaginamos. Somos los bichos raros, los apartados. Ovejas negras a tu lado. Somos la imaginación en estado puro. Nuestras armas, el pincel, la guitarra, la palabra disparando duro. Somos todo lo que no queríais, pero hoy cantáis nuestras canciones. Leéis nuestros libros, bailáis si nosotros tocamos.